Vamos a dar comienzo entonces a la clase número 14 de TICS, que corresponde a hojas de cálculo, también conocidas popularmente como Excel. ¿Qué es lo que vamos o estamos viendo en esta unidad? Son elaborar planillas electrónicas útiles para el trabajo, incorporando estilos de celda, orígenes y destino de datos, fórmulas, funciones y gráficos. Cómo poder almacenar datos alfanuméricos, operar funciones matemáticas y lógicas, también de texto, y finalmente poder crear gráficos. ¿Ya? Ahora, para poder hacer todo esto, nosotros vamos a trabajar con el famoso Excel. ¿Qué es Excel? Es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo que se encuentran integradas en el conjunto ofimático de programas. Sirve para trabajar números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números, letras y gráficos. Ya. Para no quedarme puro leyendo, vamos al tiro a la parte interesante. Esto es el famoso Excel. Para las personas que no tienen Excel en su computador, pueden entrar a Google Drive, botón nuevo, y tenemos las hojas de cálculo. Funciona muy similar, al menos la parte básica son idénticos, que es lo que estamos viendo ahora. Excel funciona al igual que Word y PowerPoint, con una serie de pestañas que nosotros vamos a ver. La pestaña Inicio, que tenemos el grupo Fuente, donde tenemos los tipos de letra, tamaño, negrita, cursiva y subrayado. Y un botón nuevo son los bordes. Por ejemplo, si yo quiero aplicar un borde a una celda. Si va a tener borde inferior, si va a tener bordes externos, o si selecciono varias celdas y le pongo todos los bordes, para que queden todas con bordes. Este es el botón nuevo del grupo Fuente, el botón de bordes. La alineación me permite también alinear el texto celda por celda. Por ejemplo, si yo escribo hola, puedo poner el texto hacia la izquierda, centrado o derecha. Acá no existe la opción justificar. Tenemos el grupo estilos, donde tenemos ahora la función de formato condicional, que lo vamos a ver más adelante. Es una función bastante útil que la vamos a utilizar. De la pestaña insertar, tenemos para insertar imágenes nuevamente. Nosotros podemos insertar imágenes en Excel. Y los gráficos. Los gráficos también los vamos a utilizar, pero primero necesitamos información previa que nosotros podamos tabular y graficar. La pestaña diseño no la vamos a utilizar y tenemos finalmente la pestaña fórmulas, que es de donde nosotros vamos a sacar toda la librería de fórmulas para poder trabajar en Excel. Eso es lo básico. Ahora, ¿cuál es la esencia de Excel? Lo que está acá. Estas letras y estos numeritos que están acá. De arriba hacia abajo, o sea, en vertical, se conocen como columnas. Van de arriba a abajo y se identifica, un segundo, se identifica con una letra. Fila. Van de derecha a izquierda, y se identifica con un número. El cruce entre columna, siempre la columna primero, y fila, dan como resultado una celda. Entonces, si yo cruzo una columna y una fila, por ejemplo acá, tengo ¿qué celda? Si es la letra C y el número 5, C5. Si selecciono acá, ahí dice el nombre, F4, B3, B11. Siempre primero va la letra y después el número. Un segundo. Ahí está. Voy a utilizar esto, así que... Ya.
Entonces, esas son las celdas. Tenemos las columnas, tenemos las filas y tenemos las celdas. Yo en una celda puedo hacer prácticamente cualquier cosa. Escribir una palabra, poner algún número, poner un carácter especial. Lo que a mí se me ocurra. Pero si yo quisiera hacer una operación matemática, por ejemplo, si yo quisiera 5 más 11, que son 16, y presiono Enter, no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para poder hacer una operación matemática, yo lo que tengo que hacer es definir una fórmula o función. ¿Cómo se define eso? La fórmula o función se inician con el símbolo o signo igual. Entonces yo escribo igual 5 más 11 y me da como resultado 16. Si yo me posiciono sobre esta celda, acá arriba tengo la barra de fórmulas o barra de funciones y me indica cuál es la fórmula que estoy escribiendo. Si yo escribo igual 20 menos 15 da 5. ¿Cuáles son las operatorias básicas que yo puedo realizar? Operaciones básicas. La suma, la resta, es con el signo menos, multiplicación, que es con el signo asterisco, y la división, que es con el slash. Esas son las 4 operaciones matemáticas que nosotros conocemos que podemos hacer. De todas maneras, aplican las mismas prioridades que en la matemática real, ¿ya? O sea, si estuviésemos haciendo un ejercicio, un cuaderno en la calculadora, están las prioridades. La primera prioridad es para los paréntesis. La segunda prioridad para la multiplicación y la división. La primera, la segunda, y la tercera para la suma y la resta. Entonces, les hago la pregunta yo. Si escribo igual 20 menos 5 más paréntesis 6 menos 3, perdón, esto era 5 por 20 por 5, ahí sí, menos 6 menos 3, ahí sí. En esa fórmula, ¿qué es lo que se hace primero? Considerando todo lo que está escrito acá. Paréntesis. Paréntesis. Ya, que nos daría 3. 3. Y después de eso tendríamos la multiplicación y la suma. Y después más por menos, menos por más. Ya, mira, te va a quedar 6 menos 3 son 3, 20 por 5 son 100, más 3 son 103. Entonces, cuando nosotros tenemos prioridades, por ejemplo, como el 5 más 2 menos 4 más 2 menos 5, o sea que son sumas y restas, siempre voy partiendo leyendo de izquierda a derecha, siempre. Cuando la prioridad es la misma, o sea, me encuentro con sumas y restas o multiplicaciones y divisiones, y no hay paréntesis, lo hace de izquierda a derecha. Siempre. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Ahora, eso es para las fórmulas básicas. Vamos a hacer acá un ejercicio que va a ser el número de la nota. La 2, 3, 4 y la 5. No, Jessica me dice que no ve nada. A ver, voy a dejar. Estoy compartiendo pantalla. Yo creo que tiene que abrir bien el Zoom. A lo mejor se le quedó pegado en alguna parte. Revise Aquí bien volver a entrar mejor, profe. Sí, lo que tiene razón la compañera. Mejor salga y entre de nuevo, Jessica. Sí. Sí, a veces queda pegado.
Profe, delante usted dijo que Ujú. en el Excel cuando habían sumas, divisiones, lo tomaba de izquierda a derecha. ¿Eso sería desde los números que están digamos, a la izquierda de la pantalla? De la fórmula. Mira, ojo, Sí. si yo tengo, por ejemplo, 20 dividido 4 más 5 dividido 2, por inventar, o ya, 10 dividido 2 para que nos dé supuestamente exacto. Acá como tengo dos divisiones, ¿cuál hago primero? ¿La que está al lado izquierdo del signo o la que está al lado derecho? Ah, ya, la que está al lado izquierdo sería. Izquierda. Siempre parto por el... Veo esto primero. Lo primero que tengo que hacer, ¿hay paréntesis? No. Ah, ya, hay divisiones. Entonces 20 dividido 4 me va a dar 5. Después viene la suma, pero como hay una división antes, voy a hacer la división. 10 dividido 2 son 5. Y ahí me queda 10 dividido 4. 5,5. 5 más 5, que son 10. Entonces, hace las divisiones primero, siempre partiendo de izquierda a derecha. Esto aplica tanto para el Excel como para las matemáticas normales, ¿ya? Y por eso Ya, profe. eso es lo que tienen que fijarse. Ya, ahí está entrando Jessica, me avisa si puede ver. Ya, lo que vamos a hacer. Voy a poner el número de la nota como tal, el porcentaje. Si quieren van copiando esto y el ponderado. Voy a ponerle bordes, todos los bordes, ¿cierto? Despliego la lista, todos los bordes. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Vamos a hacer como si para calcular las notas de TICS, que son 5 notas, vamos a hacer que se sacó un 6,5, se sacó un 5, un 6, un 4,5 y un 5. Y los porcentajes de TICS son 15%, 15%, 25%, 15% y 30%. Vamos a poner todo esto a la derecha. Ahora, ¿hay otra manera de anotar los porcentajes que no sea con el signo? Sí. Yo lo puedo escribir como decimal. Lo puedo escribir 0,15. Ahí ya me lo está tomando como porcentaje, así que escribo 0,15 y es lo mismo que escribir 15%. ¿Ya? Ahí, ¿cuál es la correcta? Es la que ustedes quieran. Pueden escribirlo con porcentaje o pueden escribirlo como número decimal. Y el ponderado. Ya, ¿cómo creen ustedes, en la percepción de ustedes, que podríamos calcular el ponderado con la información que tengo acá? Multiplicando ¿Multiplicando qué? 6.5, Es igual 6.5, 15%. Ya, 6,5 por 15%. ¿Los demás están de acuerdo? ¿O alguien opina algo diferente? Ya, Jessica, avíseme si puede ver. Sí, profesor, ahora sí, gracias. Ya, los ponderados efectivamente se calculan multiplicando, ¿ya? Yo hago igual 6,5 multiplicado por 15%. Eso es lo que yo debiera hacer. Y ahí me da el porcentaje de lo que equivale a esta nota es un 0,975. Pregunta, ¿qué pasa si yo cambio este 6,5 a un 4? ¿Está bien ese resultado que está acá ahora? No. No, ¿cierto? Tendría que cambiar el 6,5 a un 4. O sea, cada vez que modifique la nota, tengo que estar modificando la fórmula. Y eso no corresponde, o sea, no es que no corresponda, es un problema, porque el Excel nos permite automatizar ciertos procesos. Hay que darle clic a la celda. Eso se conoce como referencia a la celda. Es cuando escribimos el nombre de la celda en lugar del valor de la celda. ¿Me explico? Voy a borrar esto, voy a poner igual. En vez de escribir el 5, voy a escribir el nombre. ¿Cuál es el nombre de esta celda? ¿De la que tiene la primera nota? Sí. C4. C4. Recuerden, primero la columna, después el número. C4. Multiplicado, el nombre de la columna que tiene la celda que tiene el porcentaje.
De 4. De 4. Automáticamente las pone de color para indicar que las está seleccionando. Ahora, yo las estoy escribiendo a mano, pero si ustedes quieren pueden poner igual, le dan clic a la celda, signo asterisco de multiplicación, clic a la celda donde está el porcentaje. Y se escriben automáticamente los nombres. Presionamos Enter y nos queda con la referencia a la celda. ¿Qué quiere decir eso? Yo cambio un valor, cambia el resultado de la función. ¿Sí? Hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Algo que repetir? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bien, profe. Bien. Yo también, profe, porque como antes no estaba viendo, ¿Ya? no sé si le molestaría o le impediría volver a enseñar el tema de la fórmula. Claro, no hay problema. Ya, lo que estamos hablando acá es que primero recuerden que para iniciar una fórmula o función es con el signo igual. Entonces yo escribo igual. Yo podría escribir 6,5 multiplicado, que es con el signo para multiplicar el asterisco, por 15%. Yo podría hacer eso. ¿Cuál es el problema? Que si yo cambio, escribo otra cosa, que 6,5 o 15% en una de estas celdas, esta función no va a cambiar su resultado. La manera de hacer que cambie el resultado de manera automática es utilizando la referencia a la celda. ¿Cómo utilizamos la referencia a la celda? Es cuando escribimos el nombre de la celda en lugar del valor. Entonces, inicio con igual. En vez de escribir 6,5 voy a escribir el nombre de esta celda, que es C4. Puedo escribirla a mano o puedo darle un clic para que se escriba su nombre automáticamente. Asterisco para multiplicar y vuelvo a dar clic. Y de esa manera ¿qué es lo que está diciendo? Multiplica lo que está en C4, que es un 6,5, por lo que está en D4, que es 15%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo este 6,5 lo cambio en 1, va a hacer el cambio automáticamente. Eso es lo que estaba explicando. Ya. Ahora, yo podría hacer lo mismo con todas las otras fórmulas, campos. Igual, de C5 multiplicado por D5, 0,75, igual, un segundito, igual, yo podría hacer esto, uno por uno. Ahora, en este caso son 5 registros, pero supongamos que tenemos 2000 registros. O lo que da el Excel. El registro máximo de Excel, la última fila, es 1.048.576. ¿Se imagina tener que hacer esa fórmula 1.000.000 de veces? No podríamos, o sería demasiado trabajo. Pérdida de tiempo en realidad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Se fijan cómo yo tengo ordenado esto? Le puse una etiqueta, número de nota, la nota, el porcentaje y el ponderado. Está todo ordenadito. Esto es lo que se conoce como datos tabulados. Cuando ustedes le dicen tabula la información, se refiere a esto. Es cuando ordenamos los datos para poder crear información. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo estos datos ordenados, yo puedo simplemente copiar hacia abajo la fórmula. Le doy un clic a la celda donde tengo originalmente la fórmula y ahí en la esquina inferior derecha tiene un puntito verde. Yo pongo el cursor ahí y va a cambiar una cruz negra. Tengo dos opciones, o le doy doble clic o un clic sostenido y arrastro hacia abajo. Si arrastro hacia abajo, va a copiar. Si le doy doble clic, va a copiar hasta el máximo registro posible, que sería hasta acá. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que hago? Hago una sola fórmula y el resto es copiarla, nada más. Vamos a calcular ahora el promedio.
promedio de ponderado. Promedio ponderado. Un segundo, por favor. Y el promedio normal. Para los que se estén preguntando cómo hago el salto de línea, lo hago con la tecla Alt y el Enter. Escribo algo, hola, mantengo presionado el Alt, Enter, ¿cómo estás? Y hace saltos de línea en una celda, por si querían saberlo. Entonces, vamos a calcular el promedio normal y el promedio ponderado. Si ya tengo los ponderados, ya tengo esos porcentajes, lo único que tendría que hacer es sumarlos. De nuevo, vamos a utilizar la referencia a la celda. Igual, esto más esto, más esto, más esto, más esto. De esa manera yo hago la suma referenciando lo que están en esas celdas. ¿Cuál es el problema? Que si yo agrego otro parámetro más, voy a tener que volver a editar esta fórmula y agregar alguno de la celda nueva. Lo más práctico sería utilizar ya ahora derechamente una función. ¿De dónde saco las funciones o fórmulas? De la pestaña fórmula. ¿Cómo utilizamos las fórmulas? Lo primero es marcar la celda donde queremos que quede la fórmula. Clic a la celda, pestaña fórmulas, despliego autosuma y selecciono suma. Automáticamente va a seleccionar el rango de números más cercano a sumar, que es ese. Pregunta, ¿este rango estará bien o estará mal seleccionado? ¿Qué creen ustedes? Está mal seleccionado porque le sobra uno. Exactamente, ese es el tema. Ya. Primero que nada, los rangos, si se fijan, dice desde E4, 2 puntos, E9. Para separar rangos, es con el signo 2 puntos. Yo selecciono, como dice la compañera, lo que tengo que hacer es no seleccionar el último, el que está vacío. Desde E4 hasta E8, toma todos esos números y súmalos. Eso es lo que está diciendo. Presionamos Enter y está haciendo la suma del promedio. Ahora, ese es el promedio ponderado. ¿Cómo calcularíamos normalmente el promedio? En palabras sencillas, ¿cómo lo calcularían ustedes? Sumando todas las notas y dividirla por el número. O sea, marco acá, igual, sumo todas las notas, o podría hacerlo con la función suma. Vamos a hacerlo de la manera tradicional primero. Paréntesis. Sumo todas estas notas, porque quiero darle prioridad a la suma. Cierro paréntesis, dividido por la cantidad de notas, que es 5. Y ahí me da el promedio. La otra opción sería que yo utilizara sumar a todo y ese resultado lo dividiera. Pero si nosotros revisamos la pestaña fórmulas autosuma, tengo la función promedio. Entonces no necesito darme toda esa vuelta, lo promedia directamente. Marco promedio. ¿Estará bien ese número que me está intentando promediar? No. Tienen que ser las notas, ¿cierto? Entonces selecciono el rango para corregir de C4 hasta C8 y ahora le doy Enter y me obtiene el promedio. De esa manera utilizamos la función promedio para calcular el promedio. Uno se preguntará cuál es la diferencia entre uno y otro. Está en los porcentajes. Cuando el promedio está como en el intermedio, en el 5,4, no hay problema. Pero miren si este 5 pasa un 7. ¿Ven la diferencia, no? El promedio ponderado es un 6 y el promedio normal un 5,8. En la evaluación por ponderado, como se hace en el instituto, digamos, en la educación superior, la nota de mayor porcentaje es la que más afecta al promedio. En cambio, si en esta nota tenemos un 4, ya estamos perdiendo una décima.
Si tenemos un 1, miren cómo baja el promedio. 4 décimas al tiro. Eso es lo que se aplica en la educación superior. Ya, hasta acá. ¿Cómo van? Bien, profe. Bien, profe. Ya, continuamos entonces. Esas son las funciones básicas. Eso es lo básico. Vamos ahora con las funciones de texto. ¿De texto? Sí, vamos a ver las funciones de texto. Ya. Voy a ir más abajo yo y voy a poner acá nombre. El primer nombre. Nombre. Segundo nombre. Primer apellido. Segundo apellido. Damos doble clic entre las letras de las columnas para ajustar los tamaños de las celdas. Voy a inventar cualquier cosa acá. Lucas, Andrés, Cabrera, Troncoso. Estoy inventando nombres, ya. Vamos a ponerle acá celdas. Vamos a poner la función nombre completo. Vamos a tener mayúscula y minúscula. Ya, acá vamos a hacer 3 funciones. Lo primero que necesito es juntar todos los 2 nombres y los 2 apellidos en el campo nombre completo. Y necesito transformar todo ese nombre a mayúscula y después el nombre a minúscula. ¿Cómo podemos hacer todo eso con las funciones de texto? La primera se llama concatenar. Como les había dicho, marco la celda donde quiero que quede la fórmula o el resultado, pestaña fórmulas, texto, concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, ¿qué me dice acá? Se me abre la ventana de diálogo y me dice que vaya insertando los textos que yo quiero juntar. El texto 1 es Lucas. El texto 2, ¿cuál creen ustedes que sería? Andrés. Andrés. El texto 3, entonces sería Cabrera. Y el texto 4 sería Troncoso. Quiero que vean algo acá. Voy a poner la lupa. Acá abajo, a mí la muestra de cómo va a quedar el resultado fuera. ¿Está bien? ¿Eso está mal? Está mal. ¿Qué le Falta falta? los espacios. Los espacios. La vamos a volver a hacer. Voy a cerrar y voy a hacer todo de nuevo. Marco la celda, pestaña fórmulas, texto, concatenar, y digo, el primer texto, le doy un clic para que quede el cursor parpadeando, va a ser Lucas. El texto 2, voy a dar un clic, pero en vez de marcar cualquier cosa, voy a apretar la barra espaciadora una vez. Y me cambio el texto 3. Y ahora en el texto 3 voy a poner Andrés, que sería la celda C20. Le doy un clic. Texto 4, ¿qué iría? Espacio. Damos espacio. Nos pasamos al texto 5. Viene el apellido, el primero. Acá a la derecha yo tengo el control deslizante para ver todos los textos que puedo agregar. Voy en el primer apellido. Ahora viene espacio nuevo, nuevamente. Y por último, el último apellido, que es Troncoso. Y ahí me queda el nombre. Aceptar. Y ahí me juntó todos los elementos en uno solo. ¿Cuándo es útil esto? Cuando, por ejemplo, nos manden una planilla donde está todo, típica encuesta de internet que recopila la información por separado y tengo que juntarla. No me voy a poner a escribir los nombres uno por uno. Lo copio todo en un Excel, hago la fórmula de concatenar, junto todo en una sola columna. Ya. Vamos por la mayúscula. Necesito transformar este nombre todo a mayúscula.
¿Cómo lo hago? Marco la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, de texto, mayús C. Convierto una cadena de texto en letras mayúsculas. Me dice que seleccione el texto que quiero convertir. En este caso tengo uno solo. Voy a convertir el nombre completo. Ahí está la muestra y le doy a aceptar. Eso es todo. Y me transforma automáticamente este texto en mayúscula. Y minúscula hace completamente lo contrario. Marco la celda, pestaña fórmulas, texto, minus C, selecciono el texto que sería Lucas Andrés Cabrera Troncoso, el de mayúscula, y le doy a aceptar. Y me transforma toda esa cadena de texto a minúscula. La función minúscula es particularmente útil cuando yo quiero copiar texto de internet que está todo en mayúscula y necesito transformarlo a minúscula. Lo único que me va a faltar es convertir la primera letra, pero eso lo puedo hacer yo a mano. Pero si yo veo un artículo en internet que me sirve, y por ejemplo los textos que vienen del Servicio de Impuestos Internos, mayoritariamente vienen todos escritos en mayúscula. Si yo necesito convertirlo, lo tomo, lo copio, lo pego en una celda, utilizo la función minúscula, lo convierto y le hago los ajustes que necesite después. ¿Cómo quedaron hasta acá? Con las funciones de texto. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Profe, ¿Se entiende? profe, yo lo entendí, pero yo estoy adentro del Drive. ¿Ya? Entonces ahí no sé dónde está la fórmula. Ya, la Me fórmula. perdí. Perfecto, ya. En Drive, ese detalle es importante, tienen que acordármelo. Voy a copiarlo tal cual como está acá. Menos el nombre completo, obviamente. Lo voy a pegar. Ahí está. Y acá tiene que ser el nombre completo. Sí, muestra diferente la celda, el trabajo, cómo se hace todo. Sí, tal en lugares diferentes, pero es lo mismo, para que no... Sí, sí. no se asuste. Falta trajinar un poco. ¿Dónde están las fórmulas acá? En la pestaña, en el botón insertar. Marco la celda, botón insertar, función, y acá las puedo buscar todas, o las de texto, y ahí tengo concatenar. A veces la pueden encontrar como concat, cuidado con eso. Concatenar o concat. Une cadenas. A diferencia del Excel, el Google Drive no muestra el panel, simplemente te muestra la fórmula y una sugerencia. Y te dice que la cadena de texto 1 lo vayas separando por comas. ¿Cómo es eso? Marco el primer texto, coma, para pasarme al texto 2, como tengo que agregar un espacio, el espacio lo tengo que agregar, miren lo que tengo que hacer, doble comilla, espacio. Uno tiene que hacer la fórmula. Uno tiene que hacer la fórmula a mano. Cierro la comilla, coma, me paso al texto 3. Andrés, cierro la comilla, o sea, comilla para el texto 4, texto 3, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, el apellido, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, y ahí estaríamos. Y arriba te está mostrando la muestra, Lucas Andrés Cabrera Troncoso. En Drive, si bien podemos lograr el mismo resultado, el único inconveniente que tiene es que no tiene el panel de ayuda. Tú le insertas la fórmula y te muestra con suerte una sugerencia. Por ejemplo, mayús C. Mayús C. Te dice que seleccione el texto, ¿no? Ahí está. Pero como estábamos viendo recién, es una guía, una información previa, no te muestra como para ir seleccionando y previsualizando. Como que un poco más al choque, por decirlo de alguna manera más coloquial. Profe, ¿y cómo dijo que había que transformar si había un texto en minúscula y dejar la mayúscula primero? No, ahí ya cuando quieres convertir a mayúscula, no hay esa opción. Tú tienes que... ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, este texto está en mayúscula, yo lo voy a transformar a minúscula, función de texto, minus C, voy a transformar todo esto en minúscula y necesito cambiar las primeras
a mayúscula, ¿cierto? Sí. Lo primero que tengo que hacer es copiar esto, le doy clic derecho a copiar, y en otra celda le doy pegado, pero pegado especial, pegar solo valores. Para que no me pegue la fórmula, me pegue el texto. Y ahí lo edito. Cambio, por ejemplo, la T. Se hace manual. Se hace manual, claro. Esa es como la única opción. Ya ahí uno tiene que entrar a picar, a hilar más fino. Ya, perfecto. Esa es como la única opción que hay otras combinaciones de fórmulas que evidentemente se pueden utilizar, si no es que no se pueda, pero requiere mucho más trabajo en fórmulas. Requiere contadores, reemplazadores, identificadores de espacio, no, es un desastre. Lo más rápido va a ser eso. Ya. Ya, ¿estamos bien hasta acá? Sí, profe, gracias. Sí. Ya. ¿Por qué se los pregunto? Porque vamos a ir con la fórmula más compleja de todas, o al menos la que más le cuesta a la gente. La famosa función sí. Oh. Ya escuché algunos quejidos. Ya. Vamos a hacerlo acá, en una hoja aparte. La verdad es que no es tan difícil, lo que pasa es que requiere concentración y requiere práctica también. ¿Ya? Función lógica sí. ¿Por qué se llama sí? Es el sí condicional. Si yo comprara, si yo hiciera, si yo me levantara. Por eso es el sí. Sirve para comparar un argumento y entregar un resultado. Un segundo. Entregar un resultado si es verdadero o falso. Falso. Para poder hacer esa comparación utilizamos los operadores lógicos o comparadores. ¿Qué son? Y aquí es donde empieza el sufrimiento. Tenemos, a ver, voy a escribirlo acá mejor. Mayor, menor, mayor o igual, mayor o igual, menor o igual, distinto, y igual, y el igual. Que es simplemente igual. Ya. ¿Por qué hago esto? Vamos a hacer una primera prueba. Los operadores lógicos yo los puedo tratar igual como una función. Tengamos un ejemplo acá. Si yo le digo igual, el 5 es mayor que el número 3, ¿eso es verdadero o falso? El 5 mayor que el 3. El 5 mayor que el Verdadero. 3. Verdadero. Verdadero. ¿Por qué verdadero? ¿El 5 es más grande que el 3? Sí. La parte abierta indica que es mayor, la punta indica que es mayor. El número 5 es más grande, es mayor que el 3, sí, verdadero. Sí. Igual, el 10 es menor que el 5, No, Sí. falso. 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 10 menor que 5, falso. ¿Se fijan que lo único que hace responder verdadero o falso? No hace nada más. Ya. Entonces, No entendí, profe. ¿qué es lo que yo hago? ¿Se acuerdan que yo hago una fórmula y digo 5 más 4 me entrega 9? Sí. Ya. Si yo utilizo, en vez de los signos más, menos, multiplicación o división, utilizo estos que están acá, me va a entregar como resultado verdadero o falso. Nada más. Entonces, yo te pregunto, en vez de hacerlo con números, lo voy a hacer con palabras ahora. Igual. Para comparar palabras tiene que ir entre comillas. La palabra hola es igual que la palabra hola. Ahí sí.
La palabra hola, ¿es igual a la palabra hola? Verdadero. Verdadero. Ajá. ¿Sí? Es verdadero, son igual. Igual, Ya. la palabra hola es igual a la palabra chao, Falso. Falso. son distintas. Igual, la palabra hola es igual a la palabra hola, Falso. porque tiene más cantidad de letras, ¿cierto? Sí. Ahí me faltó la comilla. Ahí sí, falso. Ya, ahora con los números. La única diferencia es que las palabras yo puedo comparar si son distintas o iguales, nada más. Pero los números yo puedo comparar si son mayor, menor, mayor igual o menor igual. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el número 100 es más grande que el 50. ¿Cuál es más grande, el 100 o el 50? El 100. Entonces, yo te estoy preguntando acá, fíjate en los textos que están acá. Es mayor, el 100 es mayor que el 50. Ah, ya. El signo. El signo. Por eso lo escribí ahí. El 100 es mayor que el 50, verdadero. El 18 es mayor o igual que el 18. Igual. El 18 no es mayor que el 18, pero como No. tiene un signo igual, va a decir verdadero. Ya, ahora entendí. Pero si es igual, verdadero. Igual, el 5 es mayor o igual que el 10. Falso. Falso, porque el 5 no es ni mayor ni igual al 10. Hasta esta parte. ¿Entendieron lo que estoy haciendo? Sí. ¿Hay alguien que tenga duda que por favor me lo diga ahora para repetirlo? Ahora entendí. Ya, ¿se entiende? Tienen que tener muy presente esto que está acá, ¿ya? Sí. Si no lo saben, si lo pueden tener anotadito en un papel o ir estudiándoselo o practicarlo, no hay ningún problema. Aplica igual que en el Drive, ¿ya? Es simplemente escribir los signos y recuerden, para comparar palabras, la palabra tiene que ir entre comillas. Si yo no la pongo entre comillas, me va a arrojar error. O si le pongo una sola comilla, por ejemplo, doble comilla. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula. ¿Ya? Tienen que ponerle la doble comilla. ¿Ya? ¿Por qué les hago esta explicación? Vamos a volver al ejercicio donde teníamos los promedios. Acá. ¿Lo recuerdan, cierto? Sí. Les hago una pregunta. Para aprobar la asignatura, ¿cuál tiene que ser el promedio? El mínimo. 5. No, para aprobar, no para eximir. 4. 4. Perfecto. Para O no, no sé. la asignatura, ¿con qué nota pasaban un ramo en el colegio? 4. 4. Azul. Para aprobar la asignatura 4, 5. tiene que tener promedio, ya, pero a ver, si yo tengo, por ejemplo, promedio 6, ¿paso? Sí. Si tengo promedio 5, ¿paso? Sí. Si tengo promedio 4, ¿paso? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo deducir de eso? El promedio, para aprobar la asignatura, tiene que tener promedio mayor o igual a 4. Porque puedo tener un 4 o más. Mayor o igual a 4, o, en su defecto, mayor solamente a 3,9. Porque el 4 es mayor que el 3,9. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Dos condiciones diferentes, o mayor o igual a 4 o mayor a 3,9. El resultado va a ser igual. ¿Por qué pongo eso? Porque yo quiero evaluar que el estado de este estudiante, si está aprobado o reprobado. ¿Dónde está el problema? Que al escribir estas fórmulas así, como yo lo estaba haciendo, igual, si el 4 es mayor que el mayor o igual al 4, lo único que dice es verdadero o falso. Y yo necesito que diga aprobado o reprobado. ¿Cómo puedo personalizar ese mensaje? Con la función lógica sí. Sí.
Entonces, marco la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y digo, la prueba lógica, ¿qué es lo que voy a comparar yo? ¿Qué es lo que necesito evaluar? Ahí tienen el texto de ayuda. Prueba lógica. Ya, pero la prueba Si lógica, es mayor o igual a Valor 4. verdadero. mayor o igual a 4, ¿cierto? Pero ¿qué cosa? Valor La por falso. nota, Promedio. El promedio. ¿Y El dónde promedio. está el promedio? Perfecto. ¿Y dónde está el promedio acá? Yo tengo dos promedios. Promedio. Vamos a utilizar el ¿En la promedio. Normal. normal y ponderado? Vamos a utilizar el promedio, el promedio ponderado, que es el que se utiliza en el instituto, ¿ya? Aquí vamos a mezclar varias cosas. El promedio ponderado es un 4,2. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho de cuando hacíamos las fórmulas con los valores que teníamos que usar? La referencia. Había que seleccionar la celda. Exacto. Entonces, en vez de escribir 4,2, voy a escribir el nombre de la celda. Y el nombre de esa celda es... E10. Si E10, ¿cuál es la condición que tengo aquí? Mayor o igual. mayor o igual a 4. Si es mayor o igual a 4, o sea, lo que está acá es mayor o igual a 4, el alumno va a estar aprobado. Aprobado. Y de lo contrario va a estar reprobado. Reprobado. Eso es todo. Le voy a dar a aceptar para evaluar. Ahí dice aprobado. ¿Qué pasa si cambian las notas? Por ejemplo, se sacó un 1 en la primera, ahí ya murió y le da promedio 3,5, reprobado. Lo voy a volver a hacer para que lo vean con detalle. Marco la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. La prueba lógica. Lo que quiero saber es si el alumno aprueba o reprueba la asignatura. Yo tengo que comparar su promedio ponderado. Marco la celda donde está primero la prueba lógica. Marco la celda. Si es mayor, en este caso voy a utilizar solo el mayor. ¿Mayor a qué tiene que ser? 3.9. 3,9. Si es mayor a 3,9, ¿el estudiante está en qué condición? Aprobado. 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 Y de lo contrario, Reprobado. reprobado. Aceptar. Ya, voy a volver a hacer una tercera vez esto para que vean una cosa. Yo lo puedo hacer incluso al revés, porque esto no tiene un orden. Marco la celda, lógicas, sí. Voy a comparar el promedio, si es menor a 4. Si el promedio es menor a 4, ¿en qué condición va a estar el alumno? Reprobado. Aprobado. Entonces, doy vuelta a los mensajes. Escribo primero reprobado y después aprobado. Y es lo mismo. 4,2 es menor a 4, no. Entonces falso, va a estar aprobado. Da lo mismo como yo escriba la prueba lógica, lo importante es cómo, o sea, no da tan lo mismo, lo importante es que la prueba lógica que yo haga me entregue los resultados que yo necesito, o aprobado o reprobado. Da lo mismo para que lado ponga el signo. Lo importante es que yo acá, en la salida, en los valores si verdaderos y falsos, le escriba bien el mensaje. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. No, profe, yo no entendí. ¿No? Ya, ¿qué es lo que no entendió? ¿Dónde se perdió? Entendí el aprobado, el 4.2 por el 4.6 normal. Vamos a hacer algo. Voy a borrar este 4.6 porque está bueno haciendo bulto. Ya. Vamos a quedar con el puro 4.2. ¿Se acuerda cuando yo le hice igual? Por ejemplo, voy a utilizar el mismo promedio. Si este promedio es mayor o igual a 4, ¿el 4,2 es mayor o igual a 4? Sí. ¿Qué va a decir? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Si yo cambio las notas, por ejemplo el 6.5 le pongo un 1, dice falso.
Si yo este 1 lo cambio a 7, cambio a verdadero. ¿Entiende lo que pasa, cierto? Como estoy utilizando la referencia a la celda, evalúa. ¿Este promedio es mayor o igual a 4? Sí, no, sí, no. Verdadero o falso, verdadero o falso. Eso es lo que hace. Simplemente evalúa. Lo que estábamos haciendo antes. La pregunta es... Ahora entendí. Ahora entendí. Ya. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo personalizar el mensaje para que no me diga verdadero o falso? Y ahí es cuando entra la famosa función C. Lo único que voy a hacer es la misma prueba, el promedio, si es mayor a 4, perdón, mayor o igual a 4, y en vez de que diga verdadero, le voy a poner, ¿qué cosa? Aprobado. Aprobado. Y en el caso contrario, reprobado. O sea, reemplazo, aquí dice valor si verdadero. Si es verdadero, en vez de que diga verdadero, va a decir esta cosa. Si es falso, en vez de decir falso, va a ir reprobado. Y yo le voy a poner lo que yo quiera. Fuiste bueno. O sea, Lo que tú quieras. ¿Ah? Aquí le voy a poner buena compadre. ¿Me entiendes, cierto? sí, sí, profe, sí, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Lo que estamos haciendo acá es la misma comparación. La única Ya, profe, ya entendí, ya. vale, que le podemos modificar el mensaje. Es la única diferencia que tiene. La gente se suele confundir porque no entiende la comparativa. Este es el cuadro que yo, si le pueden sacar un pantallazo o anotarlo, este es el que le Ya lo escribí, ya, profe. Sí, me quedó claro que ya entendió. ¿Ya? Esto es lo que necesitan tener siempre presente, los operadores lógicos para comparar. Recuerden que los 6 me sirven para comparar números, pero solamente los 2 últimos me sirven para comparar palabras. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo más. Si yo le quiero dar un bono en función del cargo y un bono. Si es asistente o mesero. Mesero. ¿Ya? Asistente, mesero y mesero. Insertar cuadro de texto. Si es mesero, un bono de 30.000 pesos. Si es asistente, un bono de 20.000 pesos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que le entregue el bono en función del cargo? ¿Cómo creen, usando la misma función? Sí, porque es lo que estamos probando. ¿Cómo harían ustedes para evaluar? Distinto. ¿Con distinto? Sí. Ya. La No, verdad, igual. pues, da lo mismo el que usen. Lo importante es qué van a comparar. Les voy a mostrar. Marco la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. ¿Y qué puedo comparar acá? ¿Qué es la única información que tengo para comparar? ¿La asistencia? ¿Asistente? El cargo. O La es, celda, El el cargo. cargo y el bono. o es uno o el otro, pero no hay más opción. Voy a preguntarle a esta celda, a la B3, si es igual Es igual, a la palabra mesero. Recuerden que para entre comillas. entre comillas, mesero, cierro comillas. Si es mesero, o sea, si es verdadero, ¿el bono de cuánto va a ser? 30.000. De 30. Y de lo contrario, el bono va a ser de 20.000. 20. aceptar. ¿Qué pasa si copio esta fórmula hacia abajo? Me entrega los bonos automáticamente. ¿Qué pasa si este asistente ahora es mesero? Cambia el bono. Pero recuerden que en el caso de los textos solamente puedo utilizar el igual o el distinto. No hay más opciones. Yo no puedo poner mayor o igual porque no es que mida el largo de las palabras o la cantidad de letras. No hace eso. Compara si es igual o distinta, nada más. Ya. Se entendió, profe, se entendió.
Ya, chicos, nos vamos a tomar 15 minutos de break hasta las 8, porque esta clase dura hasta las 8:30, y vamos a adelantar un poco de materia de la próxima clase. Ya. Ya, profe. ¿Vale? Ya, 15 minutitos de break. Bueno, profe. Continuamos. Ok. Ya, reanudando la clase, vamos a ver la última parte para complementar, que son los formatos condicionales. Los formatos condicionales tienen un funcionamiento similar al de la función sí, con la diferencia que permiten modificar la, digamos, la visual de una celda o de un conjunto de celdas en función de una, digamos, de una condición, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estábamos evaluando acá si el promedio es mayor o igual a 4, va a decir aprobado o reprobado. Los formatos condicionales lo que permiten es configurar el cómo se va a comportar la celda en función de otro, digamos, prueba lógica o operadores de comparación. ¿Cómo funcionan entonces los formatos condicionales? Marco la celda o las celdas que quiero que tengan un formato condicional. Por ejemplo, acá quiero, para ponerlo a modo de ejemplo, aprobado tiene que quedar de color verde. Y si dice reprobado, tiene que quedar de color rojo. ¿Ya? Pero tiene que cambiar de manera automática, no es que yo le vaya poniendo el color cada vez que diga una palabra o la otra. ¿Cómo hago ese cambio automático? Marco la celda, pestaña inicio, grupo estilos, formato condicional, resaltar regla de celdas, y acá tengo las reglas. Mayor es mayor que, menor que, o entre sirven para números. Para palabras como aprobado, me sirven solamente es igual a o texto que contiene. En este caso voy a utilizar es igual a, aparece esta ventana y escribo aprobado. ¿Y con qué va a configurar esto? Despliego la lista y tengo relleno rojo, claro, con texto oscuro, relleno amarillo, relleno verde, y al final tengo el formato personalizado. Selecciono formato personalizado y se despliega esta ventana que permite configurar todo. Por ejemplo, quiero que sea de formato texto. El tipo de fuente quiero que sea en negrita. Quiero que el relleno sea de color rojo. Y le doy a aceptar. A aceptar. Entonces, cada vez que diga aprobado, ahí me equivoqué porque era verde, no era rojo. Ya, pero eso igual nos sirve. ¿Qué pasa si me equivoco y necesito modificar la regla? Voy al formato condicional, administrar reglas, y acá me pregunta, quiero administrar las reglas de la selección actual, de esta hoja, de todo lo que está en la hoja, o de la hoja 2, que es la hoja que está acá. Le pongo esta hoja y me aparece la regla que está acá. Yo puedo hacer varias cosas. Puedo editarla, por ejemplo, editar la regla, o puedo eliminarla. Recomendación, cuando se equivoquen en las reglas, a menos que tengan muy claro cómo modificarlas, bórrenlas. En este caso la vamos a eliminar. No pueden ir creando una regla sobre la otra porque si no se empiezan a juntar. No es que si yo hago una y después hago otra se va a borrar sola. Las tengo que ir eliminando. Marco la celda, formato condicional, resaltar regla de celda, es igual a aprobado. Y ahora sí le vamos a poner el color que corresponde. Formato personalizado, color verde, y la fuente era en negrita. A aceptar. Ahí está. Y hay que configurar con la misma selección, marcamos a celda, formato condicional, resaltar regla de celda es igual a, pero ahora en vez de aprobado va a ser reprobado. Formato personalizado. Quiero que la fuente sea en cursiva y el relleno sea en rojo. Entonces, si yo cambio las notas, por ejemplo, este 7 un 1, cambio el texto a reprobado, cursiva y con relleno rojo. Eso es lo que hacen los formatos condicionales. Ahora, yo también puedo configurar varios formatos condicionales, por ejemplo, acá el del bono. Selecciono todo esto, formato condicional, selecciono,
formato condicional, resaltar regla de celdas, es igual a, por ejemplo, si es el de 20.000, quiero que sea un relleno celeste. Aceptar. Aceptar. Y también quiero el formato personalizado que sea en formato de moneda, sin decimales. Relleno celeste. Ahí está. Bueno, me quedo sin el formato moneda. Y con la misma selección, formato condicional, resaltar reglas, es igual a, ahora los 30.000, formato personalizado, quiero que sea naranja o amarillo. Ahí está. Entonces, si cambia uno de estos cargos, ayudante, cambia el bono y también cambia el color de la celda. Yo también puedo configurar formatos condicionales entre rangos, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner acá números 1, 2, 3, 4, 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a seleccionar todo esto, formato condicional, resaltar celdas entre el 1 y el 10. Puedo dejar que todo sea en un solo rango, pero se vería raro porque va a quedar todo en el mismo color. Todo púrpura. No me está... O sea, o si está entre el 1 y el 10 van a quedar todos iguales. Lo que yo puedo utilizar son barras de datos o escalas de colores, que son un poquito más complejas. Bueno, en este caso hizo la configuración automática desde el 1 al 10. Escala de color. Ahí ustedes pueden escoger o le pueden poner más reglas. El valor más bajo y el valor más alto. Escala de 2 colores. El valor más bajo va a ser ¿cuál? ¿Y cuál va a ser el color más alto? Y ahí tienen su propia escala. Barra de datos. Escala de 2 colores. Un número. Por ejemplo, el valor, el 1... número que sea el 10, que vaya desde el rojo hasta el verde. No le puedo cambiar los colores. A aceptar. Entonces pasa por todos esos colores. Entonces si yo tengo un 5 acá, cambia. Si yo pongo un 1 acá, también cambia. Un 2. El 10. Porque están configurados con la escala de colores. Cambia en función de lo que tiene escrito. Le puedo poner un rango para que haga como una especie de degradado en escala. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Sí, profe. No son complejos los formatos condicionales. Chicos, nos quedan 10 minutos de clase, pero vamos a terminar con esto porque tampoco quiero bombardearlos con información. Esto es lo que tienen, esto se los digo al tiro y que quede grabado. Esta es la parte fuerte de la prueba. Ya lo que vimos hoy día. Lo que vamos a ver es más complementario, pero esta es la parte fuerte, lo que va a entrar más en la prueba. ¿Ya? Lo que son los formatos, el aplicar, por ejemplo, que tenga formato moneda, ¿ya? Los formatos condicionales, la función sí, la función concatenar, ese tipo de cosas. La próxima semana vamos a continuar con las funciones de búsqueda y los gráficos. Voy a tener la grabación.